Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a ver las volumetrías de precipitación. Y los objetivos de la clase de hoy es que ustedes puedan comprender los conocimientos fundamentales de las volumetrías de precipitación, que conozcan los diferentes métodos que existen en volumetría de precipitación y puedan llegar a comprender los fundamentos de estos métodos empleados para la determinación de halogenuros. Y como su nombre lo indica, estas valoraciones se basan en reacciones donde se producen compuestos iónicos poco solubles. Esto quiere decir que vamos a tener un analito al cual se lo va a titular con un agente precipitante formando un compuesto poco soluble. De ahí que el equilibrio que rige a estas volumetrías es el equilibrio heterogéneo, es decir, que vamos a tener que tener en cuenta los KPS de los precipitados que se formen. Por lo tanto, los requisitos de las volumetrías de precipitación son que deben ser reacciones completas con la formación de un precipitado poco soluble. Las reacciones deben ser rápidas y de estequiometría definida, lo que significa que no deben ocurrir fenómenos de coprecipitación y deben disponer de los medios para la detección del punto final. Es por esto que los métodos volumétricos por precipitación son escasos y se limitan al uso de reacciones del ion plata con los halogenuros tales como el cloro, bromo y yodo y con tiocianato, también conocido como sulfocianuro. A estos métodos en donde se utiliza la plata como agente precipitante se los denomina argentometrías, de las cuales vamos a ver el método de Mohr, Volhard y Fajans que se desarrollarán más adelante de la clase. Como bien saben, en todas las volumetrías tenemos soluciones valoradas. Ahora conoceremos cuáles son las utilizadas en las volumetrías de precipitación. Una de las soluciones valoradas que utilizaremos para las titulaciones de precipitación es la de nitrato de plata. Esta se prepara a partir de su droga sólida que presenta una alta pureza y lo realizaremos mediante el método directo. Algunas precauciones que hay que tener en cuenta es la de conservarlas al abrigo de la luz, ya que es una sustancia fotosensible, además de ser inestable en contacto con sustancias reductoras. Es por ello que una vez preparada la solución, se debe conservar en un frasco color caramelo. Como dato importante, nosotros sí tenemos dudas de cuál es la concentración de una solución de nitrato de plata, podemos corroborar la misma mediante la titulación con cloruro de sodio. Otra solución valorada con la que vamos a trabajar es el sulfocianuro de potasio o sulfocianuro de amonio, también conocidos como tiocianatos de potasio o tiocianato de amonio. Estas drogas no son consideradas droga patrón ya que son higroscópicas, es decir, absorben la humedad del medio. Por lo tanto, se preparan por el método indirecto y se estandarizan con una solución de nitrato de plata. Como en toda volumetría, es necesario contar con algún mecanismo para la detección del punto final. Para ello, vamos a ver cuáles son estos indicadores. Haciendo un repaso, los indicadores son compuestos que poseen una propiedad física que cambia bruscamente en las proximidades del punto de equivalencia. Este cambio se debe a la rápida desaparición del analito o aparición del titulante en el punto de equivalencia. Los indicadores utilizados en volumetría de precipitación se clasifican en indicadores químicos, indicadores de absorción o indicadores potenciométricos, los cuales vamos a desarrollar en las siguientes filminas. Los indicadores químicos son agentes químicos, valga la redundancia, que hacen perceptible el punto final porque participan en un equilibrio competitivo de precipitación con el analito o agente valorante en las proximidades del punto de equivalencia. En este grupo podemos encontrar el cromato de potasio que se utiliza en el método de Mohr, en el cual el punto final se observa por la formación de un precipitado rojo ladrillo o naranja rojizo que forma el anión cromato con el catión plata. El otro indicador con el que vamos a trabajar es el alumbre férrico, que es una sal que contiene el catión férrico y se utiliza en el método de Vollard.
en donde el punto final se observa por la formación de un complejo del hierro con el sulfocianuro de color rojo, y este complejo es soluble. En el caso de los indicadores de absorción, tenemos que tener en cuenta que estas son sustancias orgánicas con características ácido-base débiles, que en determinadas condiciones son capaces de absorberse como contraiones sobre la superficie del sólido, confiriéndole color. Es importante recalcar que este tipo de indicadores presentan un color en solución y luego al absorberse al sólido cambian de color, desapareciendo el color de la solución. Para entender un poco más cómo actúan este tipo de indicadores, hay que recordar algunas de las propiedades de los precipitados coloidales. Si analizamos lo que sucede en el seno de una solución de haluros de sodio, la cual es valorada con nitrato de plata, vemos que antes del punto de equivalencia, el precipitado de haluro de plata se está formando en presencia de un exceso de haluro, el cual presenta una carga negativa. Este haluro se va a ubicar en la capa iónica primaria, como podemos observar en la figura, la cual está representada de un color celeste clarito con los puntitos blancos. Por lo tanto, en la segunda capa iónica vamos a encontrar los cationes sodio. Una vez alcanzado el punto de equivalencia, cuando ya se ha consumido todo el haluro, quedará exceso de plata, los cuales se van a absorber en la capa primaria del precipitado, ya que todo el haluro fue consumido en la titulación. Y como contraiones en la capa secundaria se absorben los aniones del indicador, confiriendo color al precipitado. Este tipo de indicadores se utiliza en el método de Fajans y podemos encontrar a la fluoresceína, la diclorofluoresceína o la ezoína, los cuales cuando están en solución tienen una coloración amarillo-verdosa y permiten detectar el punto final, ya que al absorberse al precipitado confieren una coloración rosada. Finalmente encontramos los indicadores potenciométricos, en los cuales se utiliza un electrodo selectivo de iones que responden a cambios en la concentración de algunos de los iones implicados en la valoración, y el punto final estará dado por un salto en el potencial medido. A continuación veremos las curvas de valoración. Las curvas de valoración para las volumetrías de precipitación son similares a las valoraciones ácido-base, pero en este caso nos interesa seguir el comportamiento de la concentración del haluro, el cual va a estar expresado como el menos logaritmo de la concentración, es decir, como P haluro, en la medida que se añaden cantidades crecientes del valorante, que en este caso es nitrato de plata. Por lo tanto, en la gráfica vamos a encontrar el P haluro en ordenadas y en abscisa los mililitros de nitrato de plata. Como en todas las curvas de valoración, en el momento inicial, el P haluro está dado por la concentración del analito en la solución. Al comenzar con la titulación, parte del haluro se remueve de la solución, precipitando como haluro de plata. Y en este caso, el P haluro va a estar dado por la concentración del mismo que queda remanente, ya que la concentración del haluro proveniente de la disociación del precipitado es despreciable. Mientras haya haluros libres en solución, nos encontraremos en la zona de preequivalencia de la curva. En el punto de equivalencia se tiene una solución saturada de cloruro de plata, por lo tanto, la concentración del haluro va a ser igual a la raíz cuadrada del Kps. Más allá del punto de equivalencia hay un exceso de cationes plata y la concentración del haluro va a estar determinada por la concentración de plata Kps. Y en este caso nos encontraríamos en la zona de post-equivalencia, en la curva de valoración. A continuación vamos a mencionar los métodos argentométricos. El primero que vamos a ver es el método de Mohr, cuyo fundamento consiste en titular con una solución valorada de nitrato de plata al haluro.
en presencia de cromato de potasio como indicador, en un medio neutro o ligeramente alcalino. En este método, los analitos que vamos a determinar pueden ser cloruros y bromuros. Como mencionamos anteriormente, esta valoración debe realizarse a un pH neutro ligeramente alcalino porque a pH menores de 6 el cromato pasa a cromato ácido interfiriendo en la lectura del punto de equivalencia, y a un pH menor de 10 porque si la solución es muy alcalina, la plata precipita como óxido de plata, también perjudicando la valoración. En la siguiente filmina podemos observar la estequiometría de las reacciones que se dan en el método de Mohr. Como podemos ver, la primera reacción que va a suceder es la formación del precipitado de cloruro de plata. Esto se debe a que nosotros en el Erlenmeyer tenemos la muestra que contiene nuestros aniones cloruros, los cuales, a medida que vaya cayendo el nitrato de plata, van a ir precipitando en forma de cloruro de plata, el cual es un precipitado de color blanco. Una vez que se consume todo el cloruro que está en la muestra, la próxima gota de nitrato de plata que cae va a reaccionar con el indicador, que es cromato de potasio, formando un precipitado de color rojo ladrillo o naranja rojizo, el cual nos indica la finalización o el punto final de la titulación. Debido a que suceden dos precipitaciones consecutivas, es que también el método de Mohr se denomina precipitación fraccionada, es decir, que coexisten en la misma disolución dos iones con la misma capacidad de precipitar con el mismo reactivo. Ahora el detalle de que uno precipite primero no estará relacionado solo con el valor del producto de solubilidad de cada uno, sino también se relaciona con la concentración de los iones que pueden precipitar. Es por ello que vale aclarar que en este caso no va a precipitar en primer lugar la sustancia de menor KPS, sino que esto depende de cuál satisfaga en primer lugar el valor de su KPS. Es por eso que debemos regular la concentración del indicador de manera conveniente para que al agregar el nitrato de plata se precipite en primer lugar el cloruro de plata y luego el cromato de plata. A continuación veremos un ejemplo. Dice, se pesan 5 gramos de una muestra que contiene cloruro de sodio y se disuelven en 200 mililitros de agua destilada. Se toma una licua de 15 mililitros de esta solución y se titulan con nitrato de plata 0,05 normal, en presencia de cromato de potasio como indicador, gastando 10,9 mililitros del titulante. Ahora debemos calcular el porcentaje peso sobre peso de cloruro de sodio en la muestra. Ahora bien, ¿cómo resolveríamos este problema? En la parte de la izquierda tenemos de manera esquemática lo que nos plantea el problema. Teníamos 5 gramos de muestra, se disolvían en 200 mililitros de agua destilada, se tomaban 15 mililitros de esa solución y se titulaba con nitrato de plata 0,05 normal, gastándose de ese titulante 10,9 mililitros. Entonces nosotros teníamos que averiguar qué porcentaje de cloruro de sodio hay en la muestra. Entonces, a partir de la fórmula de la normalidad, despejaríamos la masa de cloruro de sodio que pueden haber en la alícuota que titulamos. Para ello, reemplazamos la normalidad por la normalidad de la solución valorante de nitrato de plata, la masa equivalente del cloruro de sodio y los mililitros de nitrato de plata que se ganaron durante la titulación expresados en litro. Esto nos da que la masa de cloruro de sodio presente en la alícuota es de 0,0318 gramos. Como dije recién, esos gramos de cloruro de sodio están presentes en 15 mililitros de la solución. Por lo tanto, en los 200 mililitros, que fue lo que preparamos, vamos a encontrar 0,4251 gramos de cloruro de sodio. Esto, si nosotros recordamos, en esos 200 mililitros teníamos los 5 gramos de muestra que habíamos pesado inicialmente.
Por lo tanto, estos gramos de cloruro de sodio los podemos relacionar con los 5 gramos de muestra. De ahí es que podemos decir que en 5 gramos de muestra tenemos 0,4251 gramos de cloruro de sodio. En 100 gramos vamos a tener X y nos dice que la respuesta es de 8,5% de cloruro de sodio en la muestra. Otro método argentométrico que vamos a estudiar hoy es el método de Vollard, el cual nos dice que en el método de Vollard para la cuantificación de haluros consiste en una valoración por retorno. Es decir, se procede mediante el agregado a la muestra de un volumen conocido de una solución valorada de nitrato de plata en exceso con respecto al haluro. Y se titula ese excedente de nitrato de plata con una solución valorada de sulfocianuro de potasio, utilizando hierro como indicador. En este método los analitos que podemos determinar son cloruros, bromuros y yoduros, y se realiza en un medio ácido. En este caso, el medio debe ser ácido para evitar la hidrólisis del catión férrico. Para el método de Vollard, las reacciones que estarían involucradas durante el proceso de titulación serían las siguientes. En un primer paso nosotros tendríamos los cloruros presentes en la muestra, bien, a los cuales se les va a agregar un volumen conocido y en exceso de nitrato de plata, de manera tal que todos los cloruros que están presentes en la solución precipiten en forma de cloruro de plata. Luego de esta reacción, ¿sí?, va a quedar una cierta cantidad de cationes platas libres en la solución. Ese exceso de cationes plata se van a titular con el sulfocianuro de potasio, los cuales van a precipitar sulfocianuro de plata. Una vez que se titula todo la plata que estaba en exceso, la próxima gota de sulfocianuro que cae en la solución va a reaccionar con el catión férrico formando un complejo de coloración roja, lo cual nos indicará el punto final de la titulación. Una precaución que hay que tener durante la valoración por el método de Vollard es, una vez que se forma el precipitado de cloruro de plata, este debe o filtrarse o protegerse con el agregado de nitrobenceno, éter de petróleo, cloroformo o benceno. Esto se debe a que el KPS del sulfocianuro de plata es menor al KPS del cloruro de plata, de manera tal que cuando yo comience a titular el exceso de plata con el cianuro de potasio, lo que puede suceder es que una vez que se consuma toda la plata libre, este sulfocianuro comience a sustraer la plata del precipitado. Por lo tanto, nosotros tendríamos un error por defecto. Estaríamos cuantificando menor cantidad de cloruros que la que hay en realidad. Es por eso que el precipitado debe protegerse, como dije anteriormente, con el agregado de nitrobenceno, éter de petróleo o cloroformo. De esta manera estaríamos protegiendo el precipitado y evitaríamos un error de cuantificación por defecto. Ahora vamos a ver un ejemplo para la aplicación del método de Vollard. Dice, se pesan 10 gramos de una muestra que contiene cloruro de sodio y se lo lleva a 250 mililitros con agua destilada. De esta solución se toma una alícuota de 10 mililitros. Se le agrega 15 mililitros de nitrato de plata 0,1 normal en exceso y se valora el exceso de plata con sulfocianuro de potasio de una normalidad de 0,1510, gastando 6,4 mililitros del titulante. Calcule el porcentaje peso sobre peso de cloruro de sodio que contiene la muestra.
Nuevamente, a modo explicativo para tratar de comprender lo que nos pide el problema, en la parte superior de la filmina tenemos la gráfica de lo que nos va diciendo el problema. Pesamos 10 gramos de muestra, se disuelven en 250 mililitros de agua destilada. De eso se toman 10 mililitros de la solución y se le agregan 15 mililitros de nitrato de plata 0,1 normal en exceso. Luego, ese exceso se titula con sulfocianuro de potasio, gastándose 6,4 mililitros. Por lo tanto, nuestra idea es saber cuánto porcentaje de cloruro de sodio hay presente en la muestra original, en esos 10 gramos de muestra que nosotros pesamos. En este caso, lo que se haría en primera instancia sería restar los volúmenes de sulfocianuro de potasio menos los volúmenes que yo agregué de nitrato de plata. En este caso no lo podemos hacer de forma directa porque vemos que las dos soluciones tienen normalidades distintas. Y yo, para poder restar esos volúmenes, debo igualar las normalidades. Es que de ahí, no sé si alcanzan a ver, en la parte inferior izquierda de la filmina tenemos la ecuación de la ley de la dilución, donde dice que el volumen 1 por la concentración 1 es igual al volumen 2 por la concentración 2. Con esta fórmula, nosotros lo que vamos a hacer en este caso es pasar los volúmenes de sulfocianuro de potasio 0,15-10 normal a un volumen de sulfocianuro de potasio 0,1 normal. Es de ahí que nosotros tenemos que nuestro volumen 1 van a ser los 6,4 mililitros de sulfocianuro gastados, concentración que era 0,1510 normal, divididos la concentración a la cual yo quiero llegar, que es 0,1. Eso me va a dar los volúmenes o los mililitros de sulfocianuro de potasio 0,1 normal, que en este caso es 9,66. Una vez que ya tengo los volúmenes de sulfocianuro de potasio 0,1 normal, ahí sí puedo restarlos a los 15 mililitros de nitrato de plata que yo agregué en exceso. Eso me da volumen de 5,34 mililitros de nitrato de plata 0,1 normal. ¿Qué nos quiere decir ese número? Esos 5,34 mililitros de nitrato de plata 0,1 normal son los mililitros de nitrato de plata que reaccionaron con los cloruros que estaban en la muestra. Una vez que ya tenemos ese volumen, procedemos a hacer el cálculo de la masa de cloruro de sodio que hay presente. Entonces, a partir de la fórmula de normalidad, despejamos la masa y reemplazamos la normalidad, que es 0,1, por la masa equivalente del cloruro de sodio, que en este caso es 58,5 gramos por equivalente, por los mililitros de nitrato de plata que se gastaron para precipitar los cloruros, es decir, los 5,34 expresados en litros. Eso nos da una cantidad de cloruro de sodio de 0,0312 gramos. Esos gramos de cloruro de sodio estaban en los 10 mililitros de la solución que yo tomé. En los 250 vamos a tener 0,78 gramos de cloruro de sodio. Si nosotros recordamos, en esos 250 teníamos 10 gramos de la solución. Por lo tanto, yo puedo decir que en 10 gramos de la solución tengo los 0,78 gramos de cloruro de sodio. Luego, en 100 voy a tener X y nos da que el resultado es de 7,8% de cloruro de sodio en la muestra original. El último método argentométrico que veremos es el método de Fajans, cuyo fundamento consiste en titular la muestra de haluros con una solución de nitrato de plata en presencia de fluoresceína, que es un indicador de adsorción, hasta el viraje del color amarillo a color rosa permanente.
En este método, los analitos que vamos a poder titular van a ser cloruros, bromuros, yoduros y sulfocianuros, y se trabaja a pHs neutros o ligeramente alcalinos. En la siguiente filmina podemos observar las reacciones que están involucradas en la volumetría mediante el método de Fajans. Como ya hemos explicado antes, nosotros estamos titulando los cloruros que se encuentran en el Erlenmeyer. A medida que va cayendo la solución titulante, se va formando el precipitado de plata. Si recordamos, en Fajans utilizábamos un indicador de absorción para observar el punto final. En este caso, nosotros vemos que antes del punto de equivalencia, en la solución encontramos un exceso de aniones cloruros, los cuales se van a ubicar en la capa iónica primaria que rodea al precipitado. De esta manera, la disolución tendrá una coloración amarillo-verdosa debido a que el indicador se encuentra en su forma nica. Una vez que se consume todo el cloruro presente en la muestra, ¿sí?, que se llega al punto de equivalencia, vamos a ver que hay un exceso de cationes plata, los cuales se van a ubicar alrededor de la capa iónica primaria del precipitado. De manera que en la capa secundaria del precipitado vamos a encontrar absorbidos los aniones del indicador, los cuales, una vez que se absorben, confieren una coloración rosada al precipitado, indicando el punto final de la titulación. Finalmente, a modo de resumen, les dejo un cuadrito comparativo de los tres métodos argentométricos que hemos visto en la clase de hoy. En el siguiente cuadro vamos a observar las pequeñas diferencias o similitudes que existen entre los tres métodos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido y que tengan una muy linda tarde.